Me da mucho gusto como directora académica, Carlos, darte la bienvenida, pero sobre todo agradecerte el tiempo que has invertido, que estás invirtiendo en esta interacción con nuestros chicos de comunicación. Bienvenido. Chicos, me voy a permitir leer algunas breves notas curriculares de nuestro invitado del día de hoy para que ustedes sepan quién es, a qué se dedica, por qué lo tenemos aquí y por qué nos va a dar mucho gusto continuar con esta relación, Carlos, esperemos en un mediano y largo plazo, idealmente. Les platico, Carlos Cruz Valdés, él se autodenomina como apasionado por la comunicación, le gustan mucho los medios de comunicación, en especial la televisión pública, la legislación de los medios y la música. Él es de formación profesional, licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y posteriormente estudió la licenciatura en Derecho. En su experiencia profesional ha trabajado como creativo y asesor publicitario en BDP Brand Newa. También estuvo como productor, realizador audiovisual en Desfase y durante la mayor parte de su trayectoria profesional, desde el 2002 hasta el 2020, ha estado como camarógrafo, productor, director de cámaras, conductor del sistema jalisciense de radio y televisión, pero sobre todo dentro de la experiencia que también muestra aquí o que me compartió en su currículum, y que me da mucho gusto, es que también forma parte del cuerpo académico o es docente desde el 2009, Carlos, si no mal estoy, desde el 2009, se define como también un apasionado de la docencia, ha estado impartiendo clases de televisión, televisión educativa, guionismo, en estos 10 años de trayectoria que ha tenido en las aulas. Siempre ha buscado pues transmitir lo aprendido en la práctica con la intención de formar jóvenes comprometidos con el medio de la televisión. Sin más, Carlos, te doy la bienvenida, te doy el uso de la palabra. Gracias por compartir. Muchas gracias jóvenes. Buenas tardes. Pues ya platicaron un poquito de lo que he tenido la fortuna de aprender en este recorrer de los medios de comunicación. Me da mucho gusto el poder estar en contacto con ustedes, con la Universidad de Celaya, dado que, pues sí, yo soy nacido en Tamaulipas, pero realmente me crié en Celaya, soy egresado del Marista hace ya pues, unos cuantos años. De ahí me vengo a Guadalajara a estudiar Ciencias de la Comunicación y bueno, mi pasión siempre fue la televisión. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? Sobre todo vamos a analizar cómo ha cambiado la forma de consumir el contenido de televisión. La idea es de que no sea nada más una ponencia de mi parte, sino que también ustedes interactúen conmigo, siéntanse en toda libertad de abrir su micrófono y decirme, oye viejo, pues yo tengo una pregunta o alguna aportación, o si yo les hago alguna pregunta, pues también ustedes interactúen conmigo para no sentirme que estoy solo, porque esta parte de la virtualidad, pues sí, nos acerca a muchos, pero también se siente uno como que está hablando como loco y pues no es la idea. Así que bueno, pues bienvenidos y vamos a platicar un poquito de la televisión. ¿Alguien alguna pregunta, algún comentario o nos arrancamos ya de filo? Solo comentarles, chicos, que como bien dijo Carlos, tienen toda la posibilidad, si quieren, de ir levantando la mano para yo irles dando a lo mejor nada más el orden. Si quieren abrir su micrófono, tienen toda la libertad de hacerlo, o bien de publicar sus preguntas en el chat, como lo hemos manejado en otros webinars o masterclasses, para yo podérselas facilitar a nuestro invitado. Gracias, Carlos. Adelante. Gracias. Bueno, pues vamos empezando. Jóvenes, parte interesante cuando estudié yo Ciencias de la Comunicación fue que siempre me definí por la televisión. A mí realmente me gustaba y me llama la atención esa parte de atraer, de manipular, de impulsar, de posicionar algo por medio de una producción audiovisual. Ustedes y su servidor, pues somos generaciones muy distintas, entonces ya cambió la tecnología, ya cambiaron muchos conceptos, sobre todo en la realización de la televisión. Interesante, estuve escuchando también la aportación que nos hizo don Raúl de Victórica, y bueno, vamos a retomar también ciertos elementos que él a bien hizo compartir con ustedes. Voy a compartir también una pantalla para ir viendo un poquito de unas diapositivas que al final de la presentación, con todo gusto, yo se las hago llegar para que la tengan y espero les sea a ustedes de utilidad, ¿va? Ahí están mis datos generales. Cualquier cosa me pueden contactar, ya sea vía correo electrónico, que es charlie-cruz@hotmail,
o bueno, ya la licenciatura tiene mi contacto también, mi correo, mi teléfono celular. Con todo gusto, cuando vengan a Guadalajara, les daremos algún tour en los canales que están por acá. Que vamos a platicar un poquito a grandes rasgos, porque también no quiero meterme en el contenido que llevan ustedes durante su materia, durante ese semestre. Hacer primero referencia para poder comparar y para poder tener ese comparativo de cómo ha evolucionado la televisión, pues es necesario entender de dónde partimos, cuál es la televisión viejita, ¿no? que le podemos llamar. Y aquí aparece esta frase que pareció bien compartirla. Dice, la televisión es un asunto de interés nacional. ¿Y por qué me hizo bien contactarla o planteárselas? Porque el que la dijo, pues es una cita de Ronald Reagan. Ronald Reagan fue presidente de los Estados Unidos, una de las naciones o la nación más fuerte, ya como lo quieran ustedes percibir, pero también fue actor. Es decir, la parte visual del cine y de la televisión posiciona, en este caso posicionó a este personaje y lo logra catapultar a la parte política por medio de una influencia, de que la gente lo apoyaba. Y así podemos mencionar, sin meternos en temas políticos, pues tenemos a Arnold Schwarzenegger, gobernador de California, tenemos al buen Donald Trump, que también fue personaje en algunas series, pero México no se queda atrás, tenemos a un Cuauhtémoc Blanco y bueno, Sergio Mayer, qué sé yo, ustedes que conocen más que yo, pero esto es por parte de la televisión. Si ustedes se fijan, dicen las nuevas generaciones que la televisión va a emigrar al Internet. En mi corta, mediana experiencia, yo podría decir que todavía no. La televisión ha quedado y llegó para quedarse, porque es un medio público masivo. Aquí donde vamos a hacer un paréntesis para entender qué es la televisión pública y qué es la televisión privada, por llamarlo de cierta manera. Si no me equivoco, ustedes están en séptimo, entonces ya más o menos recorrieron algo de conceptos y bueno, entendemos que hay televisión pública. ¿Qué nos dice la ley? Tengo la dicha de haberme metido en la loquera de estudiar una segunda licenciatura, que es la parte de Derecho, pero no estoy tan desatinado. Créanme que la televisión tiene mucho que ver con el derecho. Y creo que les digo a mis alumnos, todos llevamos en los primeros semestres o cuatrimestres la materia de legislación de medios. Es una materia que pasamos dormidos la mayoría y decimos, bueno, de haber querido saber los artículos, pues hubiera estudiado Derecho. Pero ¿qué pasa cuando ya llegamos a la parte creativa? Cuando ya llegamos a ejecutar, cuando ya llegamos a producir, pues resulta que no tenemos derechos de la música, que la entrevista que le hice a, no sé, vamos pensando a Maluma, a Cristian Nodal, pues no tengo el permiso del uso de su imagen. Aquí es donde vamos a mezclar la parte de la legislación de medios. Aquí en esta parte vamos a hacerlos, como bien ya mencionaba también don Raúl, esa televisión viejita que teníamos, si ustedes se acuerdan, una televisión cuadrada, en un formato 4:3, ahora evoluciona y tenemos una televisión alargada, 16:9. ¿Qué hizo, por ejemplo, Grupo Imagen? Si ustedes se ponen a analizar la televisión pública, es decir, la televisión que no tienen que pagar para que ustedes tengan acceso a ella, está Grupo Imagen, un canal 100% destinado a chavorrucos, su servidor es uno de ellos, porque tiene todas las caricaturas de cuando yo era joven. Entonces, despertarme un domingo y ver los Thundercats, créanme que yo sigo siendo fanático de los Thundercats, de Remy, de Candy, bueno, caricaturas que pasan ahí, pero obviamente no les interesa a ustedes lo que yo veo, sino cómo lo veo. Y aquí es donde vamos a empezar a estructurar o a descifrar la televisión. Si ustedes analizan la pantalla de Grupo Imagen, en esas caricaturas se ve 4:3 y hay que rellenar ese espacio. Ojo, ¿qué tiene que ver esto con el nuevo consumo? Que nosotros necesitamos, ampliamos nuestra visión y cambió la forma de ver televisión. Todos podemos hacer memes y cotorrear y tirar carrilla a lo mejor de una persona inmortal como Chabelo, Javier López Chabelo. Su programa se llamaba En Familia Con. Y si algo puedo presumirles es que a mí sí me tocó esa parte de que era un catálogo de juguetes en diciembre. Era la mejor parte. Ahora entiendo, tengo una hija de 6 años, entonces ahora entiendo que a mi papá lo que menos quería
es que viera Chabelo, precisamente porque de ahí me agarraba con una hoja a escribir todos los juguetes y dónde los vendían, por supuesto, que podría haber. ¿A qué voy con esto? Antes veíamos la televisión en familia. Había solamente en casa una pantalla, bueno, en este caso una televisión nada más, y de hecho en las casas se le llamaba como la sala de televisión o el Star de TV. No me dejarán mentir, a lo mejor ustedes o sus papás les tocó que, aunque ustedes estuvieran viendo caricaturas, la novela o cualquier otro programa, si llegaba papá, se aflojaba el nudo de la corbata, agarraba el control y adiós. El control ahora es de papá y era ver noticias o cualquier otro programa y los demás no importaban y todos nos acoplábamos a ver lo que papá decía, ¿no? Pero convivíamos en familia y había esa parte de comunicación. Analicen ustedes si ahorita llegan a su casa, saludan, los que bien lo hacen, y los que no simplemente se van a su cuarto. Y cada uno en casa tenemos una pantalla colgada como un cuadro muy bonito, unos con mayor inversión que otros, me refiero a 3D y curva y todo lo que ustedes ya saben, y cada quien está en lo suyo. Y lo peor del caso es que a veces estamos viendo lo mismo que mi hermano, lo mismo que mi mamá, pero cada quien en su cuarto. Entonces ahí cambia el concepto. ¿Por qué? Porque ahora que somos productores y como bien dijo don Raúl, a falta de ese poder adquisitivo, esa lana de producción, patrocinios y demás, tener poquita lana, pues hay que incrementar la creatividad. Y aquí es donde yo lo voy a trabajar un poquito más, porque en el canal en el que yo trabajo es un canal público, es un canal de televisión educativa que depende del gobierno del estado. Entonces, esas grandes producciones que tiene la televisión comercial, háblese Televisa, Azteca, Grupo Imagen, es inalcanzable para la mayoría de los medios públicos. De verdad es casi inalcanzable, pero no por eso quiere decir que tenemos, somos de capa caída. Al contrario, tenemos pues una oportunidad de poder enfrentarnos a grandes circunstancias que ustedes lo van a ir viendo. La televisión, jóvenes como tal, viene a ser un reflejo social. ¿Y a qué me refiero con esto? Si ustedes, porque es la primera pregunta que yo les hago a mis alumnos de sexto semestre en la Universidad de Enrique Díaz de León, y les pregunto, bueno, ¿ven televisión? Y lo primero que me responden es, no, más o menos, pues veo series o veo Netflix. Eso es televisión. El chiste es prenderla y buscar algo. En dónde lo encontramos son los distintos canales que hay o distintas plataformas. Y aquí es donde vamos a empezar a analizar cómo ha evolucionado esa parte de la comunicación dentro de la televisión. Les comparto que uno de mis gustos, porque he tenido la dicha de empezar literal desde abajo, como la mayoría lo hace, y la verdad es que es lo recomendable, agarrando cablecitos, entendiendo para qué sirve cada cable, ensuciándose las manitas, porque la televisión sí tiene una parte que se hace en el escritorio, como es la parte de la preproducción, la generación de una idea, de poder hacer un escrito que nosotros como licenciados en ciencias de la comunicación debemos de dominar. Ojo, jóvenes, la televisión no nada más es estar bonito, estar guapo y poder salir a cuadro, es tener una serie de conocimientos y más con ese título que ustedes van a obtener, el lenguaje. Hay que saber manejar el lenguaje para poder presentarnos ante cualquier persona. ¿A qué voy con esto? En la actualidad vamos pensando que ustedes les dan la oportunidad de sentarse frente a Ricardo Salinas Pliego, presidente, dueño de TV Azteca, o Emilio Azcárraga, y les digan, ok, tienes 5 minutos para decirme algo. ¿Qué diablos quieres en la oficina? Pues tener la facilidad de poder expresar una idea. Esa es la parte de la preproducción, que como bien lo dijo don Raúl, es sumamente importante. Dado que si no tenemos un documento, vamos a hablar y hablar y hablar, y créanme que las palabras se las va a llevar el viento. Y cuando llegue la parte de la ejecución, de esas 100 palabras, de esas 100 ideas que ustedes dijeron, si logramos hacer 10, pues va a ser bastante. Todas se nos van a olvidar. Entonces, bueno, empiezo yo desde camarógrafo y demás, y llego a la parte de la dirección de cámaras, esa parte de estar haciendo una narrativa visual, sobre todo en vivo, que es editar en vivo,
y hay un elemento importante que únicamente a los locos nos gusta, que nos gusta la televisión en la parte operativa, es esa adrenalina que se siente. No la puedo explicar porque es necesario que ustedes agarren una cámara y te estén gritando en un concierto, en algún programa, te estén pidiendo algo y tú no sepas ni qué hacer. Esa adrenalina de sacar adelante el proyecto y aportar. Porque la televisión, si algo tiene, es que es un trabajo en equipo. Todavía no logro conocer a alguien que esté viendo la televisión y me diga, ah, qué feo programa, porque la dirección de cámaras es muy malo, le voy a cambiar. Normalmente le cambiamos y punto, ¿no? Oye, ¿te gusta tal programa? No, pésimo programa, o buenísimo, ¿no? Dependiendo como ustedes lo analicen. Entonces, con la falla de uno o con la carencia de uno, pues se ve reflejado el resultado en todos. Dice aquí que la televisión, a grandes rasgos, pues es un reflejo social. Vámonos a la parte vieja, a la televisión antigua. Y aquí voy a hacer referencia a una parte. Me gustaría que alguien de ustedes participara. ¿Qué le gusta más, Blim o Netflix? ¿A qué le van más? ¿Qué dice yo? Pues yo la verdad ni siquiera tengo Netflix. Perdón, ni siquiera tengo Blim. O sea, Ok, la verdad. te vas por Tengo una Netflix. suscripción. Sí. Muy bien. Déjame ir abriendo aquí el chat para irlos viendo. Netflix. Bien, la mayoría se va por Netflix. Y créanme que eso es a nivel generacional. Casi todos nos vamos por Netflix y ahora brincamos también a Prime. Si les digo Blim, lo primero que decimos es, qué cochinada. No, claro que no, es de Televisa, es una copia barata de Netflix y demás. Ojo, la televisión. No tienes películas que Prime, ¿cierto, Celia? Ahorita platicamos precisamente de eso. Esa parte de comparativo, cuando la televisión la analizan, la parte trajeada, ¿no? La parte administrativa, los que están en un escritorio, se dan cuenta que el gran consumo de Netflix o la mayor parte del impacto de Netflix eran series antiguas, programas antiguos, películas viejitas y los derechos son de Televisa. Entonces ahí es donde Televisa dijo, bueno, de pagarle a Netflix a generar yo mi propia plataforma, pues mejor aviento la mía. Aquí fue donde ya no impactó. Vamos a recordar, hago el comentario porque si yo les digo de Thalía, en los años 90, 80, yo veía a Teresa Netflix, exacto. Y han sacado todavía refritos de Teresa y de Rubí, novelas que han impactado. Ahorita vamos a platicar de las novelas que todos hemos sufrido, que los han quitado, pero las han reformado y hacen su remake y demás. Pero bueno, ¿qué hacían estas novelas viejitas? ¿Sabes? Por ejemplo, María Mercedes, María la del Barrio y demás. Si se fijan ustedes en la diapositiva, dice ahí que eran posturas muy cuadradas, eran posturas muy cerradas en la televisión, cosa que en la actualidad es muy distinta. Antes comparábamos pobres y ricos, guapos y feos, gordos y flacos, y así puede haber un sinfín de clasificación, pero era como tal cual éramos también en la sociedad, o sea, era un reflejo, simplemente era para hacer ese clic, esa sinergia con el público, que al fin y al cabo son los que consumen. Si se fijan en este estereotipo, ahora cambia. ¿Por qué digo cambia? Dice en estos 3 puntos que yo les menciono, había una diferencia económica lo que hace una clase social, muy marcada. Como punto número 2, dice la diferencia en la educación, es decir, cultural. Jugaban mucho con esa parte de decir, este chavo es fresón. En Celaya vamos pensando que es del campestre o es de la Alameda, esos ricos antiguos, ¿no? Pero hay colonias donde dices, oh, este sí está fregadón, este sí es que naco, y hasta hacíamos tonitos. Esa parte era muy notoria, entonces por eso el lenguaje en la televisión era como tal. ¿Qué pasa en la actualidad? Agarramos todos esos conceptos, los hicimos bolita y los tiramos a la basura, porque ahora es interesante ir a Walmart, por ejemplo, y ver las cajas de jitomate, esas de madera, que antes ibas al mercado de abastos y te las regalaban, las tiraban, literal. Ahora te las venden en 180 pesos, 150, 220, dependiendo a dónde vayan, porque ya le pusimos una nueva etiqueta y se llama hipster. Ahora es vintage.
lo que antes era el cochinero de antes, esa parte de basura, de esa parte de triques que decíamos, pon una venta de garage y saca todo el cochinero, ahora es vintage, ahora es como tal de moda. Y no me dejarán mentir, ustedes están más relacionados que yo en algunos bares, pero en mi tiempo, que no hace mucho, digo, tengo 39 años, en aquellos años el New York Street era como el wow ahí en Celaya, era como el boom, y era el lugar donde podíamos fresear un poquito más, pero era fresear precisamente, ir bien vestido, camisita, pantaloncito, pedir algún trago y traías tu copa, alguna botella, qué sé yo. No los estoy incitando a que vayan y tomen, simplemente para que vean la comparativa. Pero aquel que llegaba con una caguama en la mano, era hasta lo volteabas a ver de, ¿es neta? O sea, ¿traes una caguama? Bye. Ahora, al menos aquí en Guadalajara, hay lugares, muchos, hay uno que se llama Mil Caguamas, por ejemplo, y donde vas es literal, te dan tu caguama y están las señoritas, están los jóvenes, hombres y mujeres como a la par, caguameando sabroso, cigarro en mano y bueno, platicando. Vean cómo ya cambió el concepto. Es decir, si yo manejo la misma estructura en contenidos que antes, ustedes ya no lo van a consumir. Tenemos que evolucionar desde el lenguaje, posturas y demás. El mejor ejemplo que les voy a compartir, ¿conocen todos a Chumel Torres? Quien alguien que no lo conozca, pues háganmelo saber aquí en el chat, si no quiere participar. Bien, Ana, gracias. Frida, gracias. Pues Chumel, tristemente, bueno, su trabajo es muy bueno. No vamos a hablar tanto de él, si están a favor o en contra, pero yo soy muy celoso, jóvenes, de mi profesión. Y en este caso, a mí sí me molesta que nosotros como comunicólogos con un título, con una escuela y un estudio en las ciencias de la comunicación, no estemos en esos lugares y encontremos otras profesiones ahí, como es el caso de Chumel, que es ingeniero, pero bueno, lo hace perfecto. ¿Qué hizo Chumel? Rompió esa idea aburrida de las noticias y dijo, espérame, esto no va por ahí. Agarró periódicos, agarró la información, que aquí lo que tenemos que tener en mente es que todo televisión, todo producto dentro de su preproducción es investigación. Lo dijo también don Raúl Victorica, hay que informarse, hay que saber qué, porque si nos metemos así nada más a los toros, pues vamos a salir lastimados, pateados y vamos a jugar mucha lana a la basura y obviamente quemarnos. ¿Qué hace Chumel? Agarra la información, la mastica y nos la pone en la mesa. Ojo, aquí viene una parte importante en esta parte nueva de consumos de la televisión. Estamos consumiendo lo que otra gente ya digirió. Es decir, nos estamos cerrando esa parte crítica, analítica que debemos de tener en los conceptos de televisión. Y es que por naturaleza lo tenemos, jóvenes. Si yo les digo que Teresa, la novela Teresa es muy mala, muchos me dirán, Charlie, tú estás loco, es muy buena. Si yo les digo que El Chavo del Ocho es lo mejor que hay, muchos me dirán, por favor, malísima. Y así nos podemos ir. Es decir, sí hay una parte de comparativas, que esa es la parte bonita, el poder debatir, el poder decir si me gusta, no me gusta y un por qué. ¿Qué pasa con la nueva tendencia en consumo? Es interesante cómo ahorita vivimos pegados a un teléfono y de hecho compramos el teléfono más caro muchas veces, le invertimos, y si no trae la manzanita, pues no estás in. Si mi vaso no dice Starbucks, pues guácala, ¿no? El café. Empezamos a tener factores de consumo y el consumo va en general, desde la ropa, el lenguaje, lo que vistes, cómo hablas, dónde vives, dónde te mueves, para poder entrar a un círculo. Es esta parte del consumo, del consumismo. Es interesante ver cómo en Starbucks ya te venden un vasito de plástico con esta nueva tendencia de no seguir maltratando nuestro planeta y pues eliminar toda esa parte de basura. Simplemente lavas tu vaso y lo vuelves a llevar por otro Starbucks. Pero la verdad es que la mayoría de los que tenemos ese vaso, solamente una vez le pusimos café de ahí, que fue el día que lo compramos,
y todas las demás veces traemos agua, jugo, Nescafé, té o lo que sea, menos Starbucks. Pero el vaso dice, empezamos a jugar nosotros, todos nos volvimos reporteros, jóvenes. Ben decía hace rato, y hago referencia a esa invitación que hace don Raúl, de que ustedes pueden ser corresponsales, y es que ustedes se volvieron, jóvenes, corresponsales sin recibir un sueldo, simplemente por el gusto de estar dentro de una tendencia, dentro de una marca, dentro de un posicionamiento social, que es una red social. Aquí en Guadalajara existe Tráfico ZMG, el Tráfico Zona Metropolitana de Guadalajara, que te da informes del estado del tiempo, te da informes del tráfico, que sí es un poquito complicado, no todavía como la Ciudad de México, pero sí son trayectos algunos largos. Entonces ahí te vas informando. Y a veces cuando no avanzas, te metes a la aplicación y checas y ya te pone alguien, choque en tal calle, un alcance así asado y la foto. Y no me dejarán mentir, pero normalmente pasamos al lado del choque y alguien viene con la camarita grabando morbosamente, elemento importante en la televisión, ese morbo. Cliqueamos y subimos y compartimos. Es decir, la información, así como la noticia, tiene un tiempo y ya fue. Si yo me pongo a analizarla como antes, ya pasó, la noticia ya es vieja, sigue otra cosa. Aquí son tres elementos que yo les comparto en esa nueva tendencia de consumo. Uno es el tiempo, 2, contenido y 3, narrativa. Tiempo. Ustedes y yo siempre decimos, yo público decido en qué momento consumo televisión, el cómo, cuándo y dónde. Para mejor ejemplo, pongan Netflix, pongan una serie y eso es lo que hacemos. Vamos a ver series. ¿Cuándo? Cuando yo quiera. Y lo por el caso, nos cambia a veces, nos altera el orden de vida, porque en la tarde hacemos nada, ir a dar vueltas en Celaya, ir a alguna plaza, juntarnos en casa de alguien, llegamos en la noche, mal hacemos alguna tarea o la hacemos excelente y en la noche no tenemos sueño y empezamos a ver una serie. O sea, ya vamos atrasados en esa 24 horas que tenemos, que debemos dividirlo, según dicen los filósofos en una regla esa regla de 24, pues hacerla en 3, 8 horas, 8 horas y 8 horas, pero empezamos a consumir como tal el producto de una serie a las 9:30 de la noche, a las 10. Nos dan las 2 de la mañana, 3 de la mañana y hablamos como locos solos. Y nos decimos para convencernos, ya güey, ya, es el último, 1 y ya. Y nos echamos un capítulo más, que ese capítulo se convirtió en 2, hasta que caemos dormidos. Entonces el factor tiempo ya cambió. ¿Cómo era antes? Telenovela, viernes, 8 de la noche, llegabas barriendo a ver Mirada de Mujer, un gran producto de Grupo Argos, que fue transmitido por TV Azteca, donde ya le cambiamos también la temática que tal abordamos. Cambia esa parte. ¿Y qué pasaba? En el último segundo de la novela salía Jorge Ramón, ejemplo de nombre, pero ya que las telenovelas siempre le ponen nombres raros. Se enfrentaba cara a cara el bien y el mal, juego de narrativa visual, salen de frente, como en el viejo oeste, cambia la toma y ahora te dan las miradas y se concentran y se ven, se señalan. Uno de ellos saca un arma, apunta, cortinilla, de que corren los créditos y uno se volvía loco, no puede ser. Van a matar a Jorge Ramón, ya no recuerdo qué nombre le puse. Y te esperabas hasta el lunes para poder consumir el siguiente capítulo, porque eso sí era seriado. Es decir, había un guión realizado de manera consecutiva, fue cortado por episodios. Hasta el lunes le echamos nuevamente y a las 8 de la noche tú ya estabas sentado esperando si disparaba o no. ¿Qué pasa con las nuevas series? Si yo quiero, veo si lo mato o no en el siguiente capítulo. Punto. Ya, se murió ese factor sorpresa.
Vamos a la parte de Yo caricaturas, por puedo decir ejemplo. algo Sí, rápido. Hola. por supuesto, Hola. Regina, te escucho. Mucho gusto y muchas gracias. Me está encantando cómo estás manejando esto, pero el otro día Gracias. estaba viendo The Umbrella Academy porque una amiga así como, no, yo la acabé a las 4 de la mañana, o sea, la segunda temporada. Y, o sea, Ajá. me escribía a diario y me decía, ¿ya la viste? Y ya la, o sea, creo que yo hago esto, no sé si es por amor a mi tradición o porque cuando disfruto algo verdaderamente me gusta que dure y me espero, o sea, veo un capítulo por día. Entonces, aunque quiera saber qué va Bien. a pasar, y siempre me dicen como, ay, ¿por qué haces eso? Pero de verdad, siento que es como se digiere más, porque siento que como tú dices, estamos rodeados de contenidos que ni siquiera, o sea, ni siquiera acabamos de procesar uno cuando ya estamos empezando otro. Entonces, nada más me hizo curioso que lo mencionaras porque mis amigas se desesperan que haga esto, pero me gusta más como tener la atención y los cliffhangers. Y ya, y muchas gracias por tu tiempo también. No, gracias a ti, Regina. Ya ves, qué chido, la verdad que sigas con esta tendencia de la old school. Esto tiene una razón de ser. No soy yo psicólogo, porque la verdad, no, digo, estudié una segunda licenciatura, a lo mejor en una tercera podría ser psicología, pero todavía no estoy en eso. Simplemente vamos a ver cómo si es un impacto y un reflejo social. Antes se descomponía la televisión y era madres, ¿qué vamos a hacer en casa? Llévala al técnico. Y había un técnico que reparaba televisiones y las abrían y era una cosa muy pesada tu pantalla con un cinescopio que ustedes ya vieron en el trayecto de su carrera, cómo se componía y demás. Lo sacaban con cuidado, reparaban y entregaban. ¿No? Era esa parte hasta de paciencia de la televisión, esa parte que ustedes vieron de un sistema NTSC, que ya lo conocen, no hablaremos mucho de ello, era esa parte cuadradita, esa tele viejita, que la prendíamos y se empezaba a ver de manera progresiva, no interlineada, era progresivo, y a la hora de apagarlo era un foquito de colores interesante que lo veíamos. Hasta que estudios ciencias de la comunicación explican que Guillermo González Camarena es el que hizo ese sistema tricomático, donde, bueno, a la hora que yo le apago, se veían los destellos de 3 colores, por sus siglas en inglés RGB. Era como, hasta después lo entendí. De chiquito simplemente veía el foquito y... Pero vean cómo vamos cambiando. Regina bien comparte que ella sí dice, hoy nada más mañana el que sigue y mañana el que sigue. Ahora en la actualidad, se nos descompone la tele y a veces nos cuesta más mandarla a reparar que irnos a ensartar y sacar otra. ¿Qué pasa con los teléfonos? Apple, por ejemplo, en ese sentido de tecnología y de edición, por ejemplo, un Final Cut. Final Cut fue la tendencia hace unos cuantos años y de repente aparecen, bueno, no aparecen, se posicionan nuevamente nuevas plataformas como es Avid, como es Premiere, como es un Sony Vegas, dependiendo de la inversión que uno quisiera hacer. Pero Apple o como tal, el Final Cut deja de evolucionar en esa tendencia del video y se dedica a vender teléfonos y tabletas y computadoras, ¿no? Vuelve a crecer Premiere, vuelve a crecer Avid y todas las empresas de estas dedicadas a software de edición, hacen que este teléfono dure a lo mucho un año cuando tienes otra versión. Simplemente, no importa si manejan Android, si manejan un iPhone o el sistema iOS, hay actualizaciones cada X meses, toma la actualización. Y por ejemplo, todos los que teníamos una iPad viejita, pues ya no podemos hacer muchas cosas porque ya no nos permite precisamente por el software que va evolucionando. Tal cual pasó en la televisión. Fue evolucionando esto, que el contenido es lo que pasa a veces a segundo plano. Ese consumismo es así. Como bien dice Regina, yo no, yo sí consumo porque me gusta saborearlo. Hace unos cuantos años, no es cierto, fue hace creo que un año y medio, a lo mucho 2, Televisa sacó una serie que se llamó Blue Demon. Bueno, un luchador de antaño, de los dos grandes ídolos, aunque hay muchos, aquellos que nos gusta la lucha libre, pues hay más, pero bueno, era como archirrival del Santo, y Blue Demon saca su serie. ¿Qué hizo Televisa? Dijo, espérame, en la actualidad tenemos una mezcla de público, es decir, tenemos público viejo y público joven.
¿Cómo le voy a hacer para hacer clic con la gente? Bien fácil. Avienta los primeros 2, los primeros 3 capítulos en televisión abierta. ¿Captaste la atención? Sí, al cuarto día es, ¿qué? ¿Y Blue Demon? Ah, ¿lo quieres ver? Vete a la plataforma. Obviamente hay que pagar y si no, bueno, simplemente manejamos ahora un público para aquella tendencia. ¿Qué es la tendencia que traemos nosotros? El estar conectados. Desgraciadamente, ahorita estamos obligados a conectarnos por esta parte de la virtualidad debido a esta pandemia y es cuando le estamos perdiendo el gusto. Nos damos cuenta que estamos conectados a distintos dispositivos, pues para hacer nada, para estar platicando en WhatsApp. ¿Qué pasa cuando se cae WhatsApp? Es noticia. Y sale con Javier Alatorre. Se cae la red de WhatsApp, México caos. Porque es, ¿cómo diablos me voy a comunicar ahora? Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues antes los teléfonos eran para hablar y ahorita lo que menos utilizamos es precisamente el teléfono. Aquí donde vamos a volver a involucrar la parte del tiempo. Ya no tenemos tiempo de nada, o eso es lo que nosotros decimos. Pero si ustedes lo analizan, más bien perdemos el tiempo todo el día en nada. Y en la noche, con las últimas 2 horas del día, queremos hacer todo. Echar novio, hacer la tarea, ir con los amigos, vamos al cine, no, mejor vemos una película y demás. A veces estamos viendo la tele y estamos todavía en el teléfono, en la computadora, sin verla. Aquí donde vamos a ver esta parte del contenido. Dice aquí que gran variedad de contenido de productos, como tal, dependen mucho del estado de ánimo de la gente. Es decir, dependiendo yo cómo me encuentre, es el consumo que voy a tener. Y aquí precisamente, como dice Regina, sus amigas le dicen, hey, ¿por qué haces eso? Pues si puedes estar viendo 2, 3, 4 series al mismo tiempo. Cuando antes te decían, Canal 5 tiene esta programación. Punto. ¿No te gusta la programación de Televisa? Pues vete al 13, vete al 7, que era de TV Azteca. Y pues a ver si te gusta la de allá. Y eran pocas opciones. Entonces tenías que hacer una barra programática como tal y ofrecer variación, variedad. Hacen barritas dependiendo del público, pues va destinado 4 de la tarde, vamos a encontrar novelas para niños, como era Alebrijes y Rebujos, y bueno, Luz Clarita, qué sé yo, novelas que fueron de mucho impacto en ese sector, en ese público. Después cambiábamos a un público un poquito ya más juvenil, RBD, que aquí quiero tocar precisamente la parte de contenido. RBD dentro de la televisión comercial, no sé si les estoy hablando muy retro o si lo alcanzaron ustedes a conocer, a ver si alguien me puede apoyar ahí en el chat. Si les tocó, aunque estaban muy chavitos, gracias, Yuniva, yes, gracias. Ok, RBD, no te dejaban verlo. Creo que hicieron bien, pero bueno, ya lo debatirás con tus papás en algún tiempo. RBD hizo una parte interesante, cambió la parte de consumir productos. Es decir, antes había producción, había contenido, corte y pasábamos a corte comercial, decía, ¿no? Y era un tiempo, que todo eso está regulado, no es invención, la ley te lo marca como tal. ¿Qué hizo astutamente RBD y obviamente Televisa como esos dioses que fueron de la televisión? De verdad, fue una parte creativa. ¿Qué decía, si no me equivoco, se llamaba Roberta, o bueno, una de los personajes, que salía con las greñas rojas, decía, me voy a meter a bañar. ¿Y qué es lo que salía? Pues salía el bote del champú que utilizaba, que también después fue ya tendencia y la marca ahí la contrató para que lo anunciara. Inconscientemente, dentro del contenido de un guión, pues nos empezaron a aventar esa parte de consumismo, de publicidad. Ahora, vámonos a las series, nuevamente en ese contenido. Si yo estoy deprimido, veo alguna película down. Si estoy aburrido y tengo ganas de reírme, pues pongo alguna película que sea de chistes, esas películas bobonas, ¿no? Menzonas, de comedia. O si tengo ganas de, no sé, pensar, está como intenso, pues a lo mejor veo algo de suspenso, algo de miedo, de terror. Entonces tenemos, dependiendo del estado de ánimo, es la parte que tenemos que consumir. Y de aquí nos brincamos a este tercer factor,
que es la narrativa. ¿Qué pasa con la narrativa? La fotografía se vuelve un elemento importante. Antes, ustedes pueden ver la vecindad del Chavo, eran 4 paredes en un set hecho donde había vecindad, te manejaban más bien el contenido para hacer clic con la gente, esa parte humilde, pero dentro de la parte humilde teníamos a los fresones de la vecindad del Chavo, ¿no? Que era ñoño, como el hijo del dueño. Teníamos a Kiko, ¿no? Esa parte del niño consentido. Teníamos a la Chilindrina, pues la parte del papá, que ese sí estaba jodido, ¿no? Que nunca pagaba la renta, pero tampoco nunca lo podían echar. Y el Chavo, que pues era, pues el Chavo, ¿no? Que no tenía ni papás y vivía en un barril. O sea, eran tan amigos todos que nadie lo invitaba a dormir con él y su sueño era tener una torta de jamón. Ahorita en la actualidad, por esa cuestión de fitness, es torta, no, espérame, güey, baguette, ¿no? Chapata, qué sé yo, ya le empezamos a poner etiquetas hipster de nuevo consumo y es la forma de hacerlo. Es interesante cómo, si recopilamos lo que platiqué hace rato, antes tomar una caguama no era bien visto, ahora es bien visto y te posiciona dentro de lugares, ¿no? La televisión es igual. Entonces, hemos ido cambiando, por supuesto, esa parte seriada que hacía la televisión. Ahora tú tienes ese control. Ojo, todo tiene 2 lados de la moneda. Tanto puede caer como águila, puede caer sol. Y aquí donde la parte creativa, que bien decía don Raúl, esa parte creativa no tiene que ver, jóvenes, con el dinero y el presupuesto. Dicen que donde todos piensan igual, pues realmente ninguno está pensando, o uno nada más. Hay que pensar distinto y de todo y nada podemos hacer programas de televisión con un contenido que impacte. Simplemente, ustedes habrán visto, porque ya en TikTok está de moda, porque también en memes lo han sacado, pero se llama Paul Villafuerte, Paul Villa algo, que es aquella persona que tiene un gimnasio en la Ciudad de México, sin miedo al éxito, dice su frase. En la televisión, Roberto Pardo, muy bien. Roberta Pardo era de RBD, muy bien. Esa parte de este chavo de sin miedo al éxito, fíjense cómo se posicionó y lo hicimos éxito. Ahora todos queremos hablar y decimos la frase y, pues, sin miedo al éxito, papá. Vamos utilizando. Aquí en Guadalajara una parte que fue boom para Televisa, que se llamó el Show de la Barandilla, y por ahí ustedes conocerán a muchos personajes que salieron de ahí, por ejemplo, el Canaca, ¿no? Que era este señor, hijo del papá, decía él, ¿no? Si alguien no lo conoció, igual me lo vas a saber aquí en el chat. Pero bueno, fuimos posicionando elementos, pues, que no eran importantes, pero que por esa narrativa visual cambió. Vuelvo aquí a lo mismo, la fotografía se vuelve un factor importante. Empezamos con esa parte visual. Ah, ¿se ve bonito? Sí. Va, lo consumo. ¿No se ve chido? No, bye. Y dejamos a veces de lado el contenido. Aquí pongo en comparativa, jóvenes, a lo mejor no les tocó a ustedes, pero Nat Geo, Discovery Channel, hace muchos años, cuando estaba pequeño, sacaban documentales muy buenos, pero muy aburridos. Eso es una realidad. ¿Qué pasaba con ello? Era una fotografía así de la selva o del bosque, donde salía un león y una voz muy plana, pues digo, con un excelente manejo, pero para mí era aburrida porque yo era un niño, y te decían, el león vive en la fauna, bla, bla. Y dices, güey, pues después de 30 minutos era aburrido. ¿Qué hizo esta empresa? Dijo, a ver, no estamos consumiendo, no estamos impactando, cambiemos la parte visual y la forma de narrativa. Hicieron una historia. Ahora el león, te aparece una imagen rápido, en una edición rápida, con luz, con sonido, con un corte directo muy rápido, y sale un león corriendo, cazando algo. Te pone como al tanto y después te cuentan una historia, ¿no? Hola, Simba el león. Te escucho. ¿Sabe? Me acordé muchísimo de uno que se hizo viral de nutrias, que narró Snoop Dogg. No me acuerdo si fue para Discovery.
Pero se me hizo lo más padre porque Snoop Dogg es como generacionalmente pues una voz importante y el sonido es como inconfundible. Entonces me acordé de eso y nada más, porque estoy Bien, segura que Regina. compañeros... Bien, muy bien. Siempre bienvenido tu comentario. Pues sí, efectivamente, ahorita ya, por ejemplo, tú ubicas la voz de Snoop Dogg. Estoy seguro que a lo mejor tu papá o tu abuelito va a decir, ¿Snoop qué? No lo sé quién es ese güey, ¿no? Pero acá donde tenemos que entender que la televisión fue cambiando y Discovery te dice, espérame, ahora te cuento una historia. Simba, el león, vive en la selva, pero del otro lado de la selva, y te ponen musiquita en una narrativa, y utilizan ciertos elementos, dron y demás, obscuridad, hay otro león, que es el enemigo, porque en una manada nada más puede haber un hombre, un macho, pues como tal. Si te fijas, si se fijan, nos están vendiendo información, nos están diciendo, en una manada de leones no puede haber dos machos, es uno nada más. Y todas lo defienden y todas jalan con él. Cuando se topan dos, hay pleito. Y eso fue lo que impactó, porque la gente empezó a consumir contenido en otra forma de que te lo vendían. Les pongo otro ejemplo que está de moda. Ustedes van a Las Vegas. A mi hermano desde muy chiquito le encantaban esos documentales. Bien, Ana Flores, muchas gracias. Yo también me hice fan de algunos de ellos, fíjate. Y ahorita hay uno un gran reportero, periodista, Alberto Tinoco Guadarrama, tiene una serie interesante de muchos lugares y paisajes donde la fotografía es impresionante, pero el contenido es doblemente mejor. Es esta parte creativa de hacer clic con la televisión. Me consume el tiempo. Bien. Les comentaba de esa parte en Las Vegas hay una tienda que vende cochinadas, que vende todas esas cosas viejas que tenemos en casa. Pues ahora un creativo como tal dijo, hagamos un programa de qué, pues de lo que tenemos aquí, utilizando ciertos elementos que son de apoyo para la televisión, como son gráficos, como es personaje. Cuando hacemos un guión, hay que generar personajes y también tenemos esa parte de creación del mismo, ¿no? Por ejemplo, el Chavo pues vivía en un barril, Kiko tenía los cachetes inflados, Terminator pues era una cara de robot, tenía sus lentes, la moto, y así podemos encontrar muchos personajes en películas y novelas y demás. ¿Qué hace este programa? Te vende historia. Y ejemplo, vengo a vender mi pluma. Esta pluma es marca Bic, pero es de la Segunda Guerra Mundial. Es un ejemplo que estoy diciendo, nada más. La utilizó Pancho Villa. ¿Y qué te dice Rick o alguno de los personajes? Órale, pues se ve muy bien. Déjame, le hablo a un experto. Narrativa visual, hace el movimiento y sale un señor con una barba analizando la pluma y te dice, pues sí, sí es original y tiene huellas todavía de Pancho Villa. Normalmente esta pluma debe de andar costando en el mercado $1,000,000 de pesos. Y te ponen gráfico, un gráfico donde te dicen Vic, empresa que nace en tal, durante la Segunda Guerra Perengana, donde no sé qué, y Pancho Villa tiene una pluma, ¿no? Ya te apoyó de manera visual con gráficos e información que tú, como estás metido en la historia, porque luego empezamos a interactuar. Ojo, nosotros estudiamos ciencias de la comunicación, no estudiamos televisión. Si alguien quiere ser experto en televisión, primero hay que trabajar en ella y hay que buscar maestrías, hay que estudiar doctorados y demás para ser un experto en. Pero cuando estudiamos ciencias de la comunicación, es ese proceso que tenemos precisamente de comunicarnos dentro de un canal que ahorita estamos utilizando la televisión. Pero existe una parte interesante que es la retroalimentación. Y aquí es donde nosotros en la casa estamos viendo el programa y decimos, 1,000,000, va. Llega Rick con Charlie, que es el que salió en el programa, y le dice, pues efectivamente tu pluma es real, la tocó, era propiedad de Pancho Villa, te ofrezco 80,000 pesos. Y todos, la mayoría, decimos, ¿qué? No, manches, como 80,000 pesos y cuesta 1,000,000. Ojo, nos están diciendo, sí, en el mercado cuesta 1,000,000. Pero yo tengo que ganarle como negocio. Algunos la venden, algunos no, y hasta nos enojamos.
¿no? Esa parte de interacción cambió. Otro programa que bueno, aquí logramos vender información, historia de muchas cosas por medio de un consumo de televisión, por medio de una estructura bien llevada, de una estructura, de un guión hasta para editarlo, gráficos, información y una narrativa. La narrativa la da la familia. El Sean Lee, Rick, el hijo, ya se pelearon, y así tenemos varios programas, American Chopper, Overhauling y demás, que te generaban una historia y aparte pues veías como tal el producto, ¿no? Hasta aquí, jóvenes, ¿tenemos alguna participación, alguna duda, algún comentario? Porque nos quedan 10 minutos, me gustaría, no sé cómo lo vean ustedes, cerrar nada más con esa forma de ver televisión, de consumirla, que no nada más nos quedemos con el no veo tele o qué mal programa es, porque en escasos semestres, trimestres, cuatrimestres que ustedes ya egresen, tendrán la oportunidad de estar al frente de una producción. Se facilitan ahorita muchas cosas por la misma parte de economía. Las cámaras cambiaron. Ahorita una cámara DSLR es un boom. Para hacer televisión en vivo es difícil porque no tiene zoom. A mí, por ejemplo, una de mis pasiones es la dirección de cámara, sobre todo en conciertos. Me tocó compartir un evento cuando se hizo aquí en Guadalajara, fue la entrega de premios MTV. Estuvimos participando en la producción precisamente para Yahoo Miami, hace una serie aquí, bueno, estuvimos involucrados en la producción y ver todo eso fue cuando desperté qué chido es esto, pero ¿cómo lo hago yo si no tengo tanta lana? Ahora en la actualidad, por ejemplo, decía don Raúl, una grúa, un Steadicam, qué chulada de aparatos y de juguetes, de verdad, es una chulada. Ahora, en esta nueva tendencia de consumo, en esta nueva evolución de narrativa visual, que ahora es fotográfico todo, pues se le llama slider, ¿no? Por ejemplo, esa barrita que ponen en su cámara, o ya tienen distintas tecnologías, el Osmos, algún dron, qué sé yo, para poder hacer esas secuencias de una narrativa visual. Lo interesante aquí, jóvenes, que les dejo como comentario es, si les apasiona esto, no se limiten únicamente a esa parte de tener mucho dinero para poder hacer televisión. Tengan muchas ideas, estructúrenlas y preséntenlas. Yo les digo a mis alumnos que a mí que me entreguen un trabajo, que yo encargue algún video, algún programa, y me lo entreguen, a mí no, súbanlo a redes, que la gente lo vea, que lo vean sus papás, que se rían. Ay, profe, qué pena, pues hágalo bien, no te va a dar pena. Yo normalmente lo comparto para que todos mis amigos también los critiquen. Y no aguantan. Ojo, jóvenes, de la crítica es el mejor morral que tenemos para poder mejorar. Un proyecto de televisión lo hace uno pensando en una idea que uno tiene de manera estructurada, pero que lo va a consumir alguien más. También hay que pensar en la otra forma, para que sea funcional y que opere y que funcione en cuestión de billete, ¿va? ¿A qué me refiero con funcional? Bueno, pues que también ustedes se entretengan. Si ustedes no se van a entretener al hacer un proyecto, deséchenlo. Paren ahí y digan, algo está fallando. Mientras ustedes se apasionen y les guste lo que están haciendo, la gente lo va a percibir de igual manera. Espero, jóvenes, que les haya gustado la plática. Hay mucha forma de consumir ahorita televisión. Todo es una parte de tiempo nada más, de factor, elementos que nos van a involucrar pues en ese acercamiento con la gente, pero a toda la gente nos gusta salir en la tele, eso es una realidad. Entonces, involucremos a la gente y no necesariamente es con un micrófono, sino con fotografía, con ideas, ir a los mercados, ir a los tianguis. En todos lados hay una buena historia que contar en televisión. Jóvenes, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Soy todo oídos, con todo gusto. Muchísimas gracias, Carlos. Jóvenes, ¿alguna pregunta relacionada con el proyecto que tienen que trabajar con la doctora Adriana? ¿Alguna idea, inquietud que tengan ahorita? Si quieran de una vez aprovechar que está Carlos aquí para que los oriente, los asesore.
o lo dejan para después. Quizá también, no sé, Carlos, si te pueden contactar, como bien lo dijiste al inicio, no solamente reiterar que te puedan contactar, quizá si es que lo consideran necesario, pertinente, conveniente. Claro, acabo de compartir en el chat. Bueno, lo puse, te lo envié a ti, pero Sí. déjame lo pongo para todos. Está. Jóvenes, ahí les comparto mi teléfono, es teléfono personal. Cualquier duda, cualquier comentario, alguna vez que anden por la ciudad de Guadalajara y tengan la inquietud de conocer alguno de los canales, pues además contáctenme con tiempo para poder hacer una gestión. Los invito de manera abierta al Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, que es el canal en el cual yo trabajo, un canal de gobierno, un canal pequeño. Ahí sí, con todo gusto, podemos darles un tour en cualquier visita que den. Será un placer recibirlos. Muchas gracias. Sí, de hecho habíamos comentado, Carlos, recién nos contactaste a través de la fanpage de la carrera de comunicación. Decíamos, ¿no? Poder, ya que salgamos de esta pandemia idealmente y que todo se vuelva a estabilizar un poco para todos, tener la oportunidad de visitarte en Guadalajara, lo mismo, a la inversa, que puedas visitarnos a la uni, pero siempre este tipo de espacios y de contactos profesionales enriquece mucho a los chicos in situ, ¿no? Que vayan, conozcan el canal, por muy pequeño que sea. Yo siempre he creído, con base en la experiencia, que es para ellos muy significativo incluso conocer otros entornos, valorar también lo que tienen en la universidad, compararlo, aprovechar a lo mejor si alguno en un futuro no muy lejano pueda presentar algún proyecto ahí. Es decir, el chiste, como bien dices tú, es aprovechar las oportunidades y no dejarlas. Me encantó eso que dijiste, porque suele pasar en algunas ocasiones que no les gusta a los chavos, no hablo de esta generación, pero por las que he tenido contacto, que no les gusta compartir su material porque qué pena. Yo siempre me he preguntado, bueno, ¿por qué pena si en teoría lo trabajaste para que sea parte de tu portafolio profesional? Y es hacerlo, ¿no? Ahora sí que, como dice la ley de la calidad, es hacerlo bien ya la primera para buscar que eso los proyecte. Entonces, chicos, tomen muy en cuenta este consejo que les da Carlos. Yo comparto con él esa idea porque pues están en formación, pero también están a nada de egresar y de necesitar este tipo de contactos y de oportunidades. Claro, de hecho se van a topar, perdón, lo malo de mí es que hablando ya no me quiero callar, pero está, por ejemplo, Cristian Nodal, que yo creo que la mayoría lo ubica, y más por este programa que estuvo en La Voz. Él sale de la nada, de estar ofreciendo sus canciones, no de dejarlas en un cuaderno para él. Y el último proyecto, según la revista de Chismes, dice que recibió 56 millones de pesos por ser coach de La Voz. Es decir, no se queden ustedes con sus trabajos, aviéntenlos. En uno de esos va a pegar y créanme, vivir de lo que nos apasiona es lo mejor que hay. Yo me divierto todos los días, soy un abogado rockero, porque aparte me gusta el rock and roll. Soy un abogado rockero trabajando en la televisión, la cual también me apasiona. Pues ahí está el contacto, jóvenes, como cada uno de los expertos que hemos traído con ustedes también. El señor Raúl de Victórica sigue aquí con nosotros. Aprovechen estos vínculos que la universidad a través de la academia les proporciona. Tomen nota de los contactos. A lo mejor ahorita no tienen dudas específicas, pero irán surgiendo en el proceso de producción de la idea que van a construir con la doctora Adriana, para que esas ideas las hagan con la intención de sacarlas, de a lo mejor proponerlas aquí, pero desde Expresa, pero TV4, digo, quiero decir, los canales que tenemos aquí cercanos, pero ¿por qué no a través de Carlos decirle, oye, Carlos, ¿qué piensas de esto? Señor Raúl, ¿qué opina de esta idea? ¿No? Rebotar esas ideas con grandes que están en esta industria, creo que nos viene bien y nos beneficia a todos finalmente, porque somos consumidores al final del camino, ¿no? Aquí te agradecen muchísimo tu tiempo, por hablar, por compartir, por estar con nosotros. Y la Universidad de Celaya es tu casa. Carlos, Muchas gracias, gracias. habiendo vivido aquí en Celaya un buen rato, pues eres de corazón, eres celayense, y ojalá podamos vernos muy pronto en persona, estrechar nuestras manos y pues platicar de más proyectos. Claro que sí, con gusto visito de repente a mi madre por allá, entonces será un placer estar ahí con ustedes. Perfecto, pues excelente tarde para todos, jóvenes. Como bien les dijo la doctora Adriana, ella les dará seguimiento por los medios y canales que ya tienen académicos con ella. Al señor Raúl, nuevamente nuestro agradecimiento muy sincero. Toma en cuenta que la Universidad de Celaya lo recibimos siempre con mucho cariño. Señor Raúl, también esperamos verlo pronto por acá. Y hasta la próxima para todos. Tengan muy buena tarde. Bye, jóvenes, cuídense. Hasta luego.